Voy a grabarla un poco. Vamos a grabar la clase, ¿ya? Hasta el día de ayer empezamos a ver un poco eh, las definiciones y y los requisitos de la latino, ¿ya? Eh, de los requisitos que hemos estado viendo en función a, a la solicitud del mercado, ¿cierto? Que ahora cuando nosotros empezamos a trabajar por competencia, se toma muy en cuenta, digamos, las necesidades reales del mercado y los docentes y los profesores tienen que formar justamente en función a las necesidades. En realidad se hace una clase práctica, más práctica, digamos, más orientada a conocimientos específicos de la materia en sí. Ya, entonces, eh, vamos a ver hoy día justamente cómo identificamos un perfil de egreso de de un estudiante, ¿sí? Dice la combinación y análisis de estos elementos de vida del perfil de egreso de un futuro profesional. En cuanto a los referentes del proyecto Tuning, propone definir el perfil de egreso en base a tres acciones. Eh, Consulta académica, consulta a académicos y especialistas disciplinarios, consulta de egresados propios y de otras universidades y consultas a empleadores y expertos. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hacemos el contexto, justamente nos basamos primero, hacemos a los profesionales del área. Eh, Cuando uno trabaja en una comisión de diseño curricular, se invita, digamos, a los profesores de la carrera y se invita a profesionales del área, ¿ya? Mejor en algunos casos, digamos, al menos en el área de, que tengan ellos su empresa o que trabajen en una empresa o tengan un tipo de desarrollo, ¿ya? Por eso que dice, primero nosotros consulta académico y especialista disciplinario, dice, ¿cierto? Es decir, a quienes trabajan en esta parte. Luego consulta a egresados propios y de otras universidades. Las universidades tienen que tener el seguimiento egresado, que es lo que se llama, pero creo que son pocas las universidades que tienen esto, ¿sí? Es decir, un contacto permanente con los egresados, eh, más que todo para ver cómo están ellos dentro del mercado, ¿ya? Y muchos reniegan porque la universidad más bien debería conseguirle trabajo, pero el seguimiento y el nexo entre universidades varía, ¿no? No sé, en realidad de las universidades eh, privadas, no sé, yo tengo un grupo de amigos, yo he salido hace más de 20 30 años, 20 años, 25 años, y tenemos un grupo de compañeros ya de la carrera, digamos, que nos pasamos todo tipo de información y hablamos y estamos hablando con su rosa, nanita, ya, y todo, pensé que era ya. Entonces, el nexo es más directo, digamos, entre compañeros, más que todo la universidad. Y la última dice consulta, digamos, una propuesta del proyecto TUM, es consulta a empleadores, dice, ¿no? Es decir, igual lo que estábamos hablando el día de ayer, a empleadores y expertos, ¿qué tipo de profesionales nosotros tenemos que ver? ¿Ya? Ahora vamos a empezar a ver nosotros el perfil de egreso que vamos a proponer en base a competencias, justamente, ya las competencias que se tiene en ese área. Dice el método para identificar perdón, no no lo estoy compartiendo. El método para identificar las competencias requeridas del mercado de trabajo debe permitir definir para cada carrera o programa
un perfil de egreso claro, evaluable y expresado en atributos de desempeño laboral. ¿Ok? Claro, valorable, es decir, yo le puedo poner un valor en cuanto a porcentaje, podríamos decir, de efectividad del mismo en función a la parte de empleabilidad. ¿Ya? Es decir, yo saco tal cantidad de profesionales y al mercado y todos consiguen trabajo. No sé, creo que también se llama Carlos, el otro compañero de contaduría, que él hablaba de donde hay muchos contadores, ¿ya? La Universidad René Moreno se especializa en sacar abogados, no sé a dónde irán, saca comunicadores, tampoco sé dónde van, ¿ya? Y hay muchos profesionales en las áreas económicas, ¿ya? Pero lamentablemente la mayoría que salen de esas áreas terminan o hacen su práctica en los bancos como cajeros, ¿cierto? Entonces no hay una colaboración en sí de profesionales que se debería tener. Dice validar y actualizar periódicamente el currículum con base en dicho perfil. Validar y actualizar periódicamente el currículum, lo que hemos hablado, ¿cierto? Que debería darse por lo menos cada 5 años o el tiempo que dure la carrera. ¿Ya? Si mi carrera dura 5 años, pues entonces cada 5 años procuraré hacer un estudio nuevamente para poder cambiarlo, porque es la única manera que yo puedo actualizar. Es decir, voy a ir sacando profesionales en base a un estudio que yo hice un tiempo atrás y voy a ver el mercado. Creo que yo les comenté lo que hizo la Universidad de San Andrés en La Paz, en la carrera del cine, ¿cierto? Ellos sacaron profesionales y fueron cerrando cada semestre para ver cuántos profesionales salían y cuántos conseguían trabajo, es decir, nueva carrera con nuevas ofertas de trabajo. Dice, desarrollar en la propia organización académica la capacidad de prospectar las necesidades de recursos humanos en la industria y traducir las estrategias normativas. Desarrollar la propia organización académica la capacidad de prospectar las necesidades de recursos humanos en la industria y traducir las estrategias formativas. ¿Cierto? Es decir, yo voy a necesitar profesionales de una determinada área para que ellos vayan de una manera directa a poder trabajar en la parte de las industrias. Si fuera ese caso que de los profesionales que yo estoy formando, en la Facultad de Tecnología se han abierto muchas carreras, ¿cierto? Ya podría ser, digamos, que sea la carrera industrial como la carrera maestra y de ahí sacar áreas de especialización, ¿cierto? Porque estamos igual que en económica, repetimos 5 o 6 semestres en la misma materia, pudiendo sacar profesionales ya con especialización definida para evitar el costo, ¿cierto? Porque la formación de una manera básica inicial viene a ser la misma. Eh, esta clase me hace de acuerdo cuando di clase en la EMI. Tenía 3 alumnos. En fin, digamos, es hoy día que estoy pasando con 3. Imagínense con ellos, yo pasé un semestre con 3 alumnos. Y había un día que pasaba clase de 7 a 10 de la mañana. Más aburrido. Pero en fin, con ustedes por lo menos vamos a participar un poco. ¿Ya? Dice, el perfil de egreso es una decisión consensuada entre los grupos de interés que tiene como referente el perfil profesional, es decir, las empresas o el mercado laboral que existe, y expresa el ámbito de profesión, su práctica y su perspectiva a partir de un contexto nacional, internacional y el área disciplinar. Hablamos, ¿cierto? Siempre de contextualizar, es decir, cuando hablamos de contexto, más que todo podríamos decir que es una referencia de cómo se encuentra la carrera en todos los niveles, digamos, local, nacional, internacional, de la cual nosotros hemos estudiado, ¿ya? Eh, los autores como Larraín González dice, consideran 4 componentes en la definición del perfil de egreso: el contexto internacional,
Miren esto interesante, lo vamos a ver desde un cuadro, ¿ya? El contexto internacional, el contexto nacional, el institucional y el área disciplinaria, ¿ya? El contexto internacional me dice que habla de competencias declaradas en ámbitos profesionales, es decir, cada carrera está orientada a un área definida. El contexto nacional está referido a competencias declaradas y consensuadas en distintos países en ámbitos profesionales, dice, tanto como los sistemas productivos y educativos, las agencias, los colegios profesionales y otros. El contexto internacional se hace considerando la revisión de competencias declaradas en esferas internacionales y los programas en otras instituciones prestigiosas. Es decir, vemos las mejores universidades que existen, ¿cierto? Y cuáles son las competencias que ellos están solicitando para, o mejor dicho, que ellos están exigiendo a sus estudiantes mediante la materia que dan. Entonces nosotros podemos, nos basamos prácticamente en eso, ¿sí? O sea, estas competencias son las que están requeridas actualmente en el mercado internacional y nosotros tratamos de adecuarla de acuerdo a las materias que nosotros tengamos y a las áreas de formación. Partamos siempre de ahí, ¿ok? ¿Cuáles son las áreas de formación y de qué manera se divide nuestro diseño curricular? En el contexto nacional, dice el contexto del país, la cual las competencias asumen formas especiales que deben ser precisadas, a la vez validadas, dependiendo de su nivel de desarrollo industrial, lenguaje y cultura, la evolución del sistema educativo y otros factores locales. El contexto nacional está dado, entre otros, por los colegios, asociaciones profesionales, los estándares de las agencias locales de acreditación, un benchmarking de otras instituciones de excelencia que imparten la carrera en el país. ¿Sí no ven? Entonces nosotros, ¿qué hacemos en el contexto nacional? Solamente hacemos una comparación, podríamos decir, de las materias que se imparten en ambos lados, la formación que se da y cómo nosotros mejoramos tal situación. Es decir, eh, sacamos profesionales para otros departamentos, no lo sé. O sea, en realidad no sé si en La Paz, en Potosí, en Sucre o en Cochabamba, en Tarija, requieran profesionales que la universidad saca, ¿cierto? Ahí dice que cuando nos hacemos un contexto a nivel nacional, estamos hablando que cada universidad ya genera profesionales de acuerdo a los requerimientos que tiene su mercado laboral. Eh, no he visto convocatorias a trabajo a nivel nacional, sinceramente, pero cuando contextualizamos está en eso, en función, digamos, a qué es lo que quiere cada una de las industrias del mercado. Por así decir, en Potosí, la fábrica que están haciendo en realidad están produciendo litio, ni siquiera lo están produciendo la batería, ¿no? Tenevenca que sabe eso. O sea, por el área Eh, Tiene razón al decir que no hay, creo que Yacimientos es el único que saca publicaciones a nivel nacional como empresa pública y obviamente en el área de tecnología todas las empresas privadas grandes terciarizan, ¿no? Y ahí como que eh, no genera el salario real del trabajo ejecutado. Entonces, obviamente las que ganan siempre van a ser las terciarizadoras y por lo general no pagan lo que deberían pagar. Entonces, ahí hay también un desfase, ¿no? Salarial. ¿Qué es lo que se está haciendo ahora? La creación de empresas, ¿no? Los estudiantes ya ven esa parte de la economía que se pueda generar, creación de empresas. Eso es lo que están haciendo ahora los egresados, porque
prácticamente postular a un cargo, siempre piden con un sinnúmero de requisitos que no se cumplen a un egresado. Claro. Ujú. Y lo que algunos, al menos en el área de bueno, informática, están haciendo, están trabajando para empresas de afuera. Digamos, conozco a dos personas que están trabajando, están desarrollando sistemas para empresas americanas. Digamos, ¿no? No sé hasta qué tan bueno será el salario. Sería interesante si por lo menos le pagaran el 50% de lo que paga un profesional allá, valdría la pena, ¿cierto? El problema, digamos, que aquí en Santa Cruz, por experiencia, lo digo, y por conocimiento, la mayoría de los profesionales se fatigan al momento de egresar y no pillaron una fuente de trabajo y empiezan a regalarse prácticamente, ¿no? Entonces, yo creo que es por eso que dice, digamos, que las universidades, cuando hacen el contexto a nivel local, deben ver, digamos, las empresas y la producción que ellos tienen. Eh, Justamente hoy día hablamos con unos amigos de las prácticas que hay en la universidad, en la René Moreno, las mejores universidades, las mejores carreras son eh, veterinaria, ya en formación a profesionales, y agronomía, porque en agronomía le dan una parcela a ellos para que hagan un sembradío y justamente al fin y al cabo, después de la temporada que ellos hacen, esa es su tesis, ¿no? Entonces, ahora no sé, digamos, los agrónomos que salen de la universidad, si son contratados, pues acuérdense que hay gran cantidad de producción agrícola aquí en Santa Cruz, pero ¿quiénes son los que trabajan también? Ahora, el contexto institucional, dice, es decir, nuestras propias universidades, implica una definición de cierta competencia propia de la entidad incorporando aspectos instrumentales u otros. De hecho, cada institución establece perfiles de egreso, justamente estamos hablando Walter, del perfil de egreso por competencia, en lo que se imprime algún sello propio, aspecto que también afecta el alcance de las competencias. Dicho sello puede ser valórico, de contexto, de trabajo u otro. Eh, Parece que me adelanté al comentario que hacía, ¿no? Es decir, la universidad tiene su propio contexto y en función a las carreras que, que sacan profesionales al mercado. Ahora la mayoría, digamos, de las carreras están buscando la parte de acreditación, ¿ya? Y cada año viene la evaluación y donde no deben bajar la puntuación, ¿ya? En realidad, lo que están mal, a mi entender, son las facultades integrales, que son las facultades que están en provincia, porque creo que ninguna ha hecho su trabajo de acreditación, ¿ya? Por ejemplo, yo doy clase en Montero. Y en Montero no existe la carrera de agronomía, existe la carrera de agropecuaria, ¿ya? Eh, Siendo que no es un área, digamos, no es una zona donde se dé la producción de ganado, de algún tipo, ¿ya? Eh, Hay la carrera de ingeniería industrial, pero también debería darse ahí la carrera de ingeniería química, es decir, cerrarse petróleo, aunque yo soy petrolera, pero debería cerrarse en realidad y abrir carreras que el mercado necesita, ¿ya? eh, Justamente lo que hablaba del contexto. Por ejemplo, cuando se comenzó en Montero, había ingeniería informática, pero de ahí se cambió a ingeniería de sistema porque informática es de aplicación y en cambio ingeniería de sistema es de gestión, ¿cierto? Entonces, le iba a servir más a los estudiantes que puedan desarrollar algún tipo de actividades allá y iba a tener más opciones dentro del mercado laboral, aunque parece que se cansan, ¿cierto? Yo tengo alumnos en cuarto semestre que tengo 30, 40 alumnos y los que están en condición de egreso están entre 5 a 8 alumnos. No sé si se aplazan o abandonan la carrera. El área disciplinaria, perdón, el área disciplinaria determina las características propias de cada desempeño
profesional. Particularmente en el caso de las competencias especializadas, influye en el caso de las competencias, en el alcance de las competencias. El contexto de la disciplina incluye el análisis del estado del arte de las ciencias asociadas a la profesión y un análisis ocupacional prospectivo para establecer la demanda del puesto al momento de egreso. Ya, es decir, que aparte que la universidad por sí tiene un estudio, podríamos llamar un estudio de mercado, o tiene normativas para los profesionales que van a salir ahí de manera genérica, están las áreas disciplinarias, es decir, las áreas de formación, llamémoslo, que en la universidad está, digamos, la facultad tecnológica, la facultad politécnica, agronomía, es decir, profesionales con capacidades y cualidades específicas dependiendo del área de acción que ellos vayan a hacer. Por eso dice el análisis del estado del arte, de la ciencia asociada a la profesión y un análisis ocupacional. ¿Sí no ve? Cuando hablamos del estado del arte de una cosa, nos referimos a cómo está en ese momento. Es un estudio un poco más profundo de un contexto. Podríamos decir que no hay ningún antecedente. Se me fue la palabra. Pero nosotros vemos esa carrera, digamos, y analizamos a profundidad, más allá de hacer un pensamiento crítico de la misma, ¿no? ¿Cuál es la situación en la que actualmente se encuentra? ¿Cómo allá? La parte epistémica, esa palabrita, si no me... Un estudio epistemológico de cómo está la carrera, ¿cierto? No sé si se me adelantó. Ya. Aquí vamos a ver un poco de lo que estábamos hablando justamente de de las carreras, de las competencias que quería que trabajemos con las que ustedes han estado haciendo. Las competencias transversales, digamos, que propone el proyecto Tuning, ya tienen aquellas que tienen su función de medio o herramienta para obtener un determinado fin. Ya. Esto, digamos, me hace suponer una combinación de habilidades manuales y capacidades cognitivas que posibilitan la competencia. Profesional incluye destreza, manipular ideas y el entorno en que se desenvuelven las habilidades, las personas artesanales, destreza física, comprensión cognitiva, habilidad lingüística y logros académicos. ¿Sí nos ven? Tenemos las competencias instrumentales, la capacidad de análisis y síntesis, la capacidad de organización y planificación, comunicación oral y escrita, conocimiento de lengua extranjera, conocimiento de informática, capacidad de gestión de la información, resolución de problemas y toma de decisión. ¿Ya? Las competencias personales está el trabajo en equipo, trabajo en contexto. En realidad estas son competencias genéricas, ¿cierto? Que estábamos hablando. Competencias transversales, digamos, de las que propone el proyecto Tuning. Habilidades en las relaciones interpersonales, reconocimiento de la diversidad, multiculturalidad, razonamiento crítico, podríamos asociarlo con el pensamiento crítico ahora, que está en boga de todos, y un compromiso ético. Y la sistémica está aprendizaje autónomo, adaptación a nuevas situaciones, creatividad, liderazgo, conocimiento de otras culturas y costumbres, iniciativa y espíritu emprendedor, motivación por la calidad, sensibilidad por temas medioambientales. Ya, todas estas competencias, todas estas competencias que nosotros estamos viendo transversales, ¿cierto? Están enfocadas casi en la mayoría en la carrera. Sí, ¿no?
A ver, partamos por las instrumentales. Capacidad de análisis y síntesis. Eh, si se recuerdan algo, Nevenka, esta, Marcela, de su carrera, de su materia, ¿ya? Eh, capacidad de organización y planificación, comunicación oral y escrita, conocimiento de lengua extranjera, más que todo esta es la materia, ¿cierto? Debería darse, todas las carreras deberíamos tener una lengua extranjera, conocimiento de informática, capacidad de gestión de la información, capacidad de resolución de problemas y toma de decisión. Eh, De todas ellas, en mi carrera solamente inglés, ninguna más. No teníamos más transversales, sí. De todas las que nombró ahí, ¿no? de la primera. Sí, exacto. Yo En mi inglés carrera e solo inglés. informática, ¿no? No, ni eso, porque haciendo justamente la comparación a nivel nacional, vi que muy pobre el contenido para las relaciones, ¿no? Laborales, personales, las humanísticas más que todo. Y sí inglés, pero el inglés ha sido demasiado básico. Obviamente que el inglés de los es, es técnico el que nos dan, es lo más básico. Sí. Pero, a ver, y en las otras, en las personales, trabajo en equipo, eh, trabajo en un contexto internacional, habilidades en las relaciones interpersonales, reconocimiento de la diversidad, multiculturalidad, razonamiento crítico y compromiso ético. Eh, hablando de la parte de multiculturalidad, debería hablar, digamos, de la inclusión, pero con personas con capacidades especiales, no hablemos de ahí, ya saben qué tema. ¿Ya? Yo tengo alumnos, les comenté, ¿cierto? Tenía un alumno con parálisis cerebral y era complicado entenderle a un inicio lo que él quería hablar y él quería decir, ¿ya? La parte de multiculturalidad, eh, hay personas que son originarias puras de Bolivia, quechua o aymara, que al momento ellos de escribir, ¿cierto? Hay para nosotros hay un error de y han habido muchos estudiantes que la tesis se la han tenido que corregir muchas veces por la forma de escritura que ellos tienen. No es que ellos hacen una traducción de manera directa, ¿cierto? Sino que ellos escriben de acuerdo a la forma de hablar, ¿ya? Yo le ayudé a una amiga brasilera justamente a hacer su tesis, lo mismo acá. Y la forma del portugués al cambio castellano obliga a eso, ¿no? Entonces, por eso hace entre una de las competencias transversales, habla justamente de lo que habla la diversidad y multiculturalidad, digamos. Las habilidades en las relaciones interpersonales también debería darse. Trabajo en un contexto internacional, lo mismo, y trabajo en equipo también, ¿no? Que es lo que justamente nos hace falta a nosotros, poder trabajar en equipo y coordinar. Entonces, eso, ¿no? Y ustedes se estaban quejando de ese aspecto, es decir, del trabajo en equipo que debería darse, digamos, en la carrera en sí, ¿no? Lady, diga. Buenas noches, compañero. Buenas noches, licenciado. Por ejemplo, en mi carrera de contaduría pública hay una materia que se llama valores. La materia de valores es una materia que se lleva todo el semestre, los 6 meses. Ahí nos enseñan sobre la ética y moral de la persona
y nos enseñan sobre liderazgo, aparte de lo que es el conocimiento de la carrera, ¿no? Nos enseñan a poder, poder expresarnos más, hablar, este, como dice, tener más valores eh, para poder ejercer la carrera, este, todo lo que implica, ¿no? Ser más comprensivos, todo. Nos hacen hacer un libro donde hacemos una planificación de nuestra meta eh, a corto y a largo plazo. Hay líderes, ¿no? Hay líderes innatos. Yo tengo un amigo que él es líder neto. O sea, él en su manera de ser, le gusta jugar, compartir y todo, pero él es líder dentro de la universidad, digamos, ¿no? Entonces, algunos nacen con ese liderazgo, pero, pero cuesta, digamos, crear líderes, ¿cierto? ¿Qué dicen ustedes? Por así decir, en el grupo, siempre con nosotros, eh, cuando tenemos un grupo, ya sea en clase, un curso de posgrado, el que más habla siempre pareciera que es el líder del grupo, ¿sí no ve? Pero una parte puede ser el comunicador del grupo, el que ama, digamos, pero el líder es otra persona, digamos, quien influye en las decisiones que vayan a tomar las demás personas, ¿sí no ve? Porque a veces, digamos, nosotros buscamos una persona que tenga cierto grado, y como decía ahí, facilidad de palabra, digamos, que sea, ¿cómo lo menciona? Eh, habilidad en las relaciones interpersonales, ¿cierto? Una persona que pueda, más allá de influir, sino tener una relación directa con los demás, tener un contacto, ¿ya? Y vamos a ver ahora la parte sistémica, dice, aprendizaje autónomo, eh, adaptación a nuevas situaciones, creatividad, liderazgo, conocimiento de otras culturas y costumbres, iniciativa en espíritu emprendedor, motivación por la calidad y sensibilidad por temas medioambientales, ¿ya? Eh, cuando comienzan las carreras, ¿cierto? La mayoría de las carreras, a nosotros nos tocó ser autónomos muchas partes, digamos, ¿no? De aprender el sistema operativo, el DOS, que en nuestra época estaba ¿ya? Y creo que las carreras que no cuentan con equipo o con instrumentos para poder trabajar en laboratorio, podríamos hablar así, hace que nosotros seamos autónomos en cuanto al aprendizaje de estas herramientas, ¿no? Después habla de lo que es la adaptación a nuevas situaciones, es decir, qué es lo que a mí me va a pasar o dónde voy a ir a trabajar, cuáles son las situaciones. Creatividad, creatividad yo digo depende de qué área de formación tengamos nosotros, dónde ejerzamos nuestro trabajo. ¿Sí, no? Por ejemplo, en las presentaciones que hicieron ustedes, eh, me pareció interesante el trabajo que realizaron ustedes y otra compañera que utilizaron el famoso Prezi, ¿no? Para poder crear las diapositivas. Doctor, yo quería aclararle, aprovechando que somos poquito, trabajamos en Canva. En Canva hicimos la presentación, no fue en Prezi. Ah, ah, ¿Sabe qué? En Prezi hice yo mi primera presentación, la de la carrera, solita. Pero para, pero creo que se me pierde. En 3 oportunidades he creado ahí presentaciones, pero parece que se me borra o no logro encontrarla. Y para que se mantenga ahí permanentemente ya tengo que pagar. en realidad la idea ellos lo pierden para que vos pagues, digamos. Sí, para que uno se suscriba a algún plan, sí. Yo utilizaba el, un, un sitio donde había pura diapositiva, ya que era gratis, pero
De un rato a otro lo compró Script, creo que se llama, donde para utilizar o bajar un artículo tenés que subir 5 artículos, ¿cierto? Y, y es complicado, ¿ves? Slideshare.net, ahora me acuerdo bien. En ese sitio uno pillaba diapositivas, presentaciones de todas las áreas, digamos, que había. Era gratuita, ahora no lo es. Parece que una empresa lo compró y ha puesto sus condiciones, ¿cierto? Que a la larga no justifica tener el gasto. Hola, Carolina. Así que en ese aspecto, ¿ya? El otro de lo que estábamos hablando era conocimiento de otras costumbres y culturas, ¿cierto? Yo siempre lo manifesté. Yo en la época de la U no me juntaba con personas citadinas, podríamos decir. La mayoría de mi grupo era, o con los que paraba, era un camireño y un vallegrandino, digamos, y uno de Puerto, ¿ya? Y, y así. ¿Por qué? Porque eran personas con las cuales yo podía trabajar, compartir, ¿cierto? Y como ellos venían apretados de afuera, donde apenas les daba para subsistir, entonces eh, se lograba estudiar de verdad con ellos, ¿cierto? Matoneamos, digamos. Aunque algunas veces igual aflojeamos, ¿no? Pero es, yo digo que hay esa interculturalidad cuando nosotros estamos dentro de la universidad. Eh, Motivación, dice, sensibilidad por espíritu, por la parte ambiental. Por la parte ambiental, sí. Ya, y yo cuando voy a los super peleo porque por mí que me den una bolsa grande y listo, ¿no? Los pelados que te piensan cargar las cosas del súper te llenan un montón de bolsas, pero es para ellos ayudarte. Eh, no soy enemigo de los perros y de los gatos, pero no acepto gato ni acepto perro, digamos. O sea, no es que no lo quiera. Yo crié un perrito de chico y mi sobrina dejó la puerta y el garaje abierta por sacar su auto y se salió mi perra y la atropellaron. Entonces no quiere saber más de perro, digamos. Los gatos no lo soporto. Tengo 3 vecinos locos por los gatos que le dan comida toda la noche, le sacan y en la noche deambulan por las calles. Y se entran a la casa y aquí ya yo he pillado a 2 gatos bien encima del capó de mi movilidad. Ya. Y a la larga pues te rayan también, ¿no? Y ensucian. Yo tenía un pisador para entrar a mi casa y era su baño del gato. Tuve que botarlo y echarle de todo para que ya no vuelva, porque el gato vuelve ahí. Cierto, no es ni mío, digamos, ¿no? O sea, sí del medio ambiente, mucho del medio ambiente. Yo, primero, digamos, reniego, por así decir, de las bolsas. No piso el césped, no boto basuras en cualquier lado. Y eso es los niños los que le enseñan a uno ahora, ¿no? Yo me acuerdo cuando, bueno, mi hija tiene 21 años, recién cumplió igual. Y cuando salíamos, ella pelaba su chupete y me decía, ¿qué hago con esto? Dámelo. O sea, no lo botaban. En algunos colegios le enseñan a los niños esa parte, ¿cierto? De cuidar el medio ambiente. Ahí en Humanidades hacen minga permanente para limpiar el curichi que le han llamado a la cosa que hay. Me parece interesante. ¿Carolina ha participado? No, no. Nunca ha ido a limpiar su facultad, Carolina. Y van, hay algunos que les gusta, ¿cierto? Pero eso depende de cada uno. Mm, Roberto, buenas noches. Está con calor, ¿no? Buenas noches, Lisa. Estoy con un virus, con un poco de fiebre. Seguro. Ya, la competencia transversal o genérica que nosotros vemos ahí, vemos las instrumentales, que está la combinación de habilidades manuales y capacidades cognitivas que posibilitan la competencia profesional
las habilidades cognitivas, capacidad de análisis y síntesis, capacidad de organizar y planificar, la capacidad es metodológica, es resolución de problemas, toma de decisiones, destreza tecnológica, conocimiento de informática, capacidad de gestión de la información y destreza lingüística, comunicación oral y escrita y conocimiento de una lengua extranjera. ¿Ya? Vamos por la primera, a ver, competencias instrumentales, dice, combinación de habilidades manuales y capacidades cognitivas que posibilitan la competencia profesional. Esta competencia se da en todas las carreras o en la mayoría de las materias. Te vuelvo a repetir, combinación de habilidades y manuales y capacidades cognitivas que posibilitan la competencia profesional. Tal vez podría ser, bueno, en el área de tecnología o en mi carrera, los laboratorios a los que uno asiste, ¿no? Con los que practica. Podría ser. Sí, porque también habla de la parte cognitiva, ¿cierto? Le decía de conocimiento que había. Y las habilidades cognitivas nos referimos a capacidad de análisis y síntesis y capacidad de organización y planificación. ¿Sí no es? Estamos hablando de competencia genérica. ¿Ya? Que nosotros esto lo vamos trabajando en cada una de nuestras áreas de formación. Este punto dice capacidad de análisis, síntesis y capacidad de organización y planificación. Eso está más que todo en la parte de, para mí, teórica y metodológica, ¿cierto? Es decir, puedo sintetizar, digamos, el avance de la materia o todo eso que se dé, puedo tener un conocimiento y puedo utilizar una metodología de cómo aprender la misma, ¿cierto? Por ejemplo, cuando yo estaba haciendo mi tesis, yo aprendí que para que capte la imagen no siempre uno debe rayar de izquierda a derecha, sino también de manera transversal, dependiendo el tipo de información que uno vaya a guardar. ¿Ya? Son habilidades nutritivas, ¿cierto? Es decir, digamos, cómo yo, o memotécnica, como queramos llamarla, cómo yo voy a aprender algo que a mí me dan. Es como pasa en los estudiantes de derecho, digamos, ¿no? Eh, que ellos ven muchas leyes de acuerdo a las áreas de acción de su carrera, digamos, y debe haber una manera en que ellos aprenden esas leyes. Si bien es cierto, andan con su librito bajo el brazo, pero también deben aprender. Y usted, Ruperto, igual, ¿no? Su carrera es bien teórica, usted. Sí, necesitamos demasiada teoría. Precisamente cuando se cortó anoche, cuando me decía cómo identifica a un sociólogo, Mm. era precisamente por eso, ¿no? Que conozca de teorías sociales. Se había cortado la luz en toda la zona norte, ¿no? Sí, pues, un apagón. Bueno, Entonces, eso. Yo, por ejemplo, tengo a mi esposa que es abogada, mi suegro y mi cuñada que son abogados. Entonces, he visto que se especializan dependiendo de dónde han hecho práctica o el área de acción. Mi esposa, por ejemplo, trabaja en el banco, entonces todas las cuestiones con crédito y todo eso, ya se lo sabe, ¿no? Pero en cuestión penal, como que no. En cambio, mi suegro sí tiene más destreza en esta área. Y efectivamente, andan con sus libritos, ¿no? Algunas cosas que no se les quedan o necesitan no, es que recortar, tiene ¿no? que ser, cuando hablan, en realidad cuando redactan, tiene que ser tal cual, dice, ¿no? Igual en las resoluciones que saca la universidad, ¿no? Sí, exactamente. Ya. En los memoriales al menos, porque
cuando se tiene que presentar a un juez, o sea, la juez tiene conocimiento y le dice, bueno, esto no aplica o no, ninguna ley lo respalda. Claro, porque tenemos que basarnos en normas, ¿cierto? No sé, ley estaba pidiendo la mano, levantando la mano, pero se salió. A ver, en la tercera dice habilidad de conocimiento, resolución de problemas y toma de decisiones. En habilidades cognitivas. Resolución de problemas y toma de decisiones. No vamos a hablar de problemas, digamos, que por así decir, que se nos presentan en el avance de materia, ¿cierto? En un examen o algo, sino resolución de problemas y toma de decisiones. Yo tengo que tener cierta capacidad de pensamiento crítico, ¿no? Para hacer una toma de decisiones en base al desempeño laboral que yo he hecho. Ya. Habíamos hablado que todo tenemos, justamente ayer estábamos hablando de esa temática, que tenemos que ser proactivos, ¿cierto? En vez de ser reactivos, es decir, adelantarnos a posibles problemas que se nos vayan a poder dar. Y la parte ahora de resolución de problemas, ¿y qué era el otro? Es me fue la palabrita. Y toma de decisiones, justamente lo que estábamos hablando, comenzando esta parte decíamos, de ser un líder, ¿no? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo el responsable de una determinada área tiene que tomar decisiones en las actividades que va a desarrollar. Ya, si yo estoy trabajando en un grupo, por así decir, que está desarrollando cierto programa, tengo que ver. Yo lo comento, cuando estamos en el gasoducto, nosotros trabajamos con GPS y el GPS, el sistema comenzó a fallar. Y mi jefe era de esas personas que quería seguir. Y vamos a repetir, le digo el punto, porque si avanzamos vamos a tener que tomar 50 kilómetros de nuevo, le dije, para verificar datos de satélite. Y él me dice que no, que avancemos, me dice. Y yo le dije, bueno, le dije, por último, aquí el que sabe soy yo, le dije. Y vamos a repetirlo porque no quiero que después de aquí a 50 kilómetros volvamos y eso no vaya a tomar una semana más. Porque en realidad cuando uno toma datos de satélite para avanzar, justamente estábamos hablando del gasoducto, son cada 5 kilómetros que se toma. Ya. Y teníamos que procesarlo y calcularlo ya para que sean datos correctos, ¿cierto? Entonces, digamos, ahí en esa toma de decisiones yo creo que implica el conocimiento que una persona tenga, ¿no? Es decir, yo sé, no quiere decir que yo sepa un poco más, sino sé de lo que estoy hablando y puedo trabajar. Ruperto primero, Lady, luego usted, ¿ya? Lady. Dice, por ejemplo, en resolución de problemas y toma de decisiones en el desarrollo del trabajo, ¿no? Del perfil. Por ejemplo, en mi carrera estamos llenitos de tareas de trabajo, se acumulan y piden más y piden más. Y para poder solucionarlo tenemos que planificarnos, ¿no? Planificarnos para poder tomar una decisión y ver la cosa con más importante o que tiene más prioridad para poder cumplir, ¿no? Más que todo en mi carrera con las obligaciones que tiene una empresa, como el ministerio, la caja, la FP. Entonces vemos las cosas que son prioridad y de ahí podemos tomar una decisión y así solucionamos el problema, ¿no? Vamos a ver cuál tarea o actividad vamos a realizar primero y luego vamos realizando las otras que no son con tanta prioridad porque no tienen un tiempo límite, un plazo. Sí, no, por eso es lo que estamos viendo ahora, justamente esta parte, que estamos viendo las competencias instrumentales, digamos, y nos desarrollan las habilidades, ¿cierto? Las habilidades cognitivas que estábamos hablando ahorita,
que la resolución de problemas y la toma de decisiones. El otro tema de las destrezas tecnológicas, conocimiento de informática y capacidad de gestión de la información. Ya le he dicho que asociemos gestión con administración, digamos, ¿no? Que al fin y al cabo creo que es. ¿Por qué informática? Ya, informática significa, es el tratamiento racional y automático de la información mediante el uso de herramientas automatizadas. ¿Eso no venga? Sí. Yo me recuerdo esa definición porque en nuestro carnet de estudiante para entrar a los laboratorios, ahí estaba, que era informática. Ruperto, ¿qué decía? Sobre la resolución de problemas y toma de decisiones, a mí me ha tocado tomar decisiones individuales y también grupales, ¿no? Las individuales son más difíciles. Cuando estábamos en la construcción de la carretera por la zona de Charagua, eh, la ABC te da unos niveles de vulnerabilidad, o sea que si afecta algún predio de una casa, se le tiene que construir o se le tiene que pagar en efectivo, según los niveles de vulnerabilidad. En este caso era de que en una casa el jefe de hogar la jefa de hogar tenía más de 5 hijos, aplicaba para que se le construya, ¿no? Y en la zona de allá de Guaraní es muy común que a temprana edad las mujeres tengan demasiados hijos, ¿no? Entonces resulta de que habían 5 niños, pero eran hijos de la hija del jefe de hogar. Entonces, bueno, yo sí cumplía, ¿no? Pero no eran hijos directamente de él. Y habían otros 3 niños más de su otra hija. Habían algunos que efectivamente lo había reconocido, que en eso no había problema, y había otros que no, que incluso tenían distintos apellidos, ¿no? Entonces yo tuve que tomar la decisión de que efectivamente tenía que construirle porque, bueno, se le da el dinero y todos se le iban a gastar, en cambio la construcción de una casa. Entonces tuve que justificar, ¿no? Tuve que hacer un buen justificativo. Y bueno, eso. Y la otra fue de que cuando se hace el derecho de vía a los 50 metros a cada lado para prever una doble vía futuro, cuando hay demasiadas casas juntas se utiliza el uso efectivo de derecho de vía, ¿no? Que se disminuye. En este caso se disminuye hasta 15, que es cosa casi improbable. Y yo les dije, ¿no? Lo mismo que el ejemplo que ponía usted, ¿no? Decía, no, hay que meterle, hay que construir una vez. Yo le digo, no, le digo, porque después el culpable voy a ser yo, porque al construir demasiado cerca, el traqueteo de las maquinarias van a hacer que las casas se vengan abajo y van a tener que volver a construirles, porque las casas son de adobe y tabique. Eso, ¿no? Y la otra es de toma de decisiones. Ahorita estamos en unas reuniones con la alcaldía con el tema del TRT, ¿no? Para solucionar y sacar eso. Pero eso, por ejemplo, es una decisión en conjunto con diferentes técnicos, donde en realidad estamos viendo la factibilidad de que en realidad si sale va a solucionar el problema del caos o lo va a empeorar, ¿no? Porque ahorita hay tránsito de motos y ambulancias. Sino porque lo que estamos viendo ahorita, digamos, es que esas habilidades se le debe ir metiendo al estudiante en su etapa de formación para que él tenga la capacidad, o sea, eh, más que todo, vea de poder tener la capacidad de poder realizar un cambio, una toma de decisiones reales, ¿no? Porque creo que no todos animan, ¿cierto? No todos animan a poder mejorarlo, de miedo a lo que ellos están planteando venga con algún tipo de error. Bueno, esta es la parte que estamos hablando de destrezas tecnológicas y todo, ¿cierto? Entonces, todas las, todas las carreras, ahora, todas, aunque enseñen Office, pero todas las carreras enseñan el uso de computadora, ¿sí no ven? Manejo de, no sé, algún sistema, digamos, obviamente, por así decir, el turismo, que es la parte de humanidades, ellos aprenden el SABRE, que es un sistema de boletaje a nivel internacional para reservas y compra de tickets, de boletos de avión.
En comunicación, por ejemplo, ellos tienen su isla de edición, ya, y la parte de radio también, para poder producir video y hacer algunos pauteos publicitarios, ¿cierto? En la parte de radio. Viene a ser tecnológico igual, llevan la parte de diseño. Eh, no sé ustedes si verán, deben ver, yo creo que por lo menos Office, ¿no? En la parte de tecnología, peor aún, ¿no? Hay carreras que ya utilizan. eh, no me acuerdo, pero quizás Marcela sí. Marcela, ¿te acordás del programa que estaban utilizando en la U para enseñar cálculo? No, no, no sabía que había un programa para enseñar cálculo. Había unos, ¿me venga, sabe usted? No me acuerdo cómo se llamaba, pero lo ocupaba bastante en la U. Ya los profesores lo usaban El porque MATLAB, ayudaba. ¿no? Perdón, El MATLAB utilizo yo. MATLAB. creo que era ese. Es bien antiguo ese programita. Ya, por ejemplo, digamos en informática, ¿no? Que van conociendo diferentes y en sistemas igual. Eh, en la carrera técnica, por ejemplo, como agrimensura o topografía, que se conoce más, ellos están utilizando ya teodolito lo que usan los topógrafos, pero ya lo utilizan digitales, como se llaman estación terrena ahora, donde ellos pueden trabajar en ese aspecto, ¿ya? Pero los conocimientos técnicos e informáticos tienen que tener la mayoría de los profesionales en cualquiera de las áreas. Estamos hablando de competencias instrumentales, ¿cierto? Destreza lingüística, dice comunicación oral y escrita y conocimiento de lengua extranjera. Sí, ¿no es? Yo creo que aquí más de uno de nosotros habla más de un idioma, ¿no? ¿Me ven que cuántos idiomas habla? Eh, Bien. entiendo más que hablar. El inglés tenemos que entender para la comunicación con los proveedores, porque en la parte tecnológica la mayoría son de extranjeros. Es más complicado escuchar hablar inglés al chino y al hindú, por ejemplo. Nosotros nos comunicamos con ellos, así que lo más importante para el área tecnológica, inclusive a nivel de bibliografía, los mejores libros y las mejores publicaciones están en inglés, y Marcela lo sabe también, y usted también, ¿verdad? Y creo que en todas las áreas. Entonces, debería ser como algo muy importante el idioma inglés para todas las carreras. Y obviamente el idioma nativo, yo conozco, yo entiendo y hablo el aymara por mis raíces, aunque no lo crean, y sí lo entiendo por mis abuelos. Mm. Marcela, do you speak English? Parlez François? Yes, I do. Yes, I do. Conozco algunas, sé contar en francés hasta el 50. Conozco algunas palabras de francés porque las llevé en colegio. Lo básico, el saludo, por decir pronombres, pero inglés, como bien lo decía Nevenka, lo llevamos técnico y también me inscribí en los autofinanciados de la Universidad de la Gabriel, En el CAI. en el CAI, pero no terminé. Mm. Me quedé en el Yo, avanzado 2 porque me tuve que ir al campo ya a trabajar, no pude continuar. yo las dos veces que me inscribí en el CDA para dar el examen, reprobé por audición. Listening, Ya, a mí me cuesta mucho. Yo te hablo y te lo leo. Eh, te escribo poco, pero te hablo y te leo ya. Y mi papá era comerciante, así que también sé portugués. Y de aquí hice curso de guaraní, pero no me acuerdo nada. No sé. Carolina, ¿cuántas lenguas nativas sabe Carolina? Una.
Guaraní, seguro. Sí. No, Lisa, mentira, yo solo hablo castellano. Mm. Sí, entré al CAI igual, estuve 3 meses y no, no es lo mío el inglés, pero algún día lo voy a aprender a hablar. Ruperto, Ruperto debe ser un trilingüe, ¿no? No, ni tanto. Bueno, tengo una experiencia del inglés, ¿no? Yo tuve una jefa que era precisamente de Estados Unidos, era una fundación Natura. Y, y yo, o sea, sí hablo y leo, ¿no? Pero cuando me tocó con ella, o sea, me costaba entenderlo. Llegué a la deducción de que un latino a otro latino que habla inglés es mucho más fácil de entenderle que a un gringo, ¿no? Y, no sé, hasta el mismo modismo. Después, por cuestión materna, el guaraní, ¿no? Y medio, pues, la escritura recién la voy practicando. Por cuestión de viaje, he aprendido lo básico de Guarayo, del Tapieste, y del Béciro, del Chipitán, como saludos y cositas así. Y yo me tiré una chipada cuando estábamos en el gasoducto porque me puse a traducir de inglés a portugués, digamos, y se me cruzó ahí la lengua. Tuve que esperar unos 10 minutos para poder hablar. O sea, no era es mucho, digamos, ¿no? Tampoco soy gringo para hablar, digamos, ¿no? Pero si no, hacer una traducción directa sin entrar al castellano, un poco en el cerebro. De lo que hablan de inglés, mi sobrina era asistente en un kinder en el San George y ella no le gustaba el inglés y ella hacía toda la planificación de clases, todas las tareas y la profesora era sobrina de la directora y solamente ella firmaba y traducía y ganaba 3 veces más que mi sobrina porque a la OPA no le gustaba el inglés, digamos, ¿no? Y volvió a entrar y lo volvió a dejar, ya tuvo que aprender y ya. Incluso ahora se dan clases bilingües porque trabajó mucho tiempo en eso, ¿cierto? Pero tiene que gustarle a uno el idioma. Yo conozco muchas personas que no le gusta. Y aquí en mi barrio con mis amigos, como la mayoría también viajan para el lado de este. A veces así jugando medio que algunas cosas en portugués, ¿no? Pero no mucho. Preferimos hablar castellano nomás. ¿Ya? Entonces, dentro de la competencia instrumental, recuerden que están las habilidades cognitivas, capacidad de análisis, capacidad de organización, habilidades, resolución de problemas, toma de decisiones, destreza tecnológica, conocimiento de informática, destreza lingüística. ¿Ok? Las competencias transversales o genéricas. Está la expresión adecuada de los sentimientos propios y aceptación de lo ajeno, lo que posibilita la colaboración mutua. Capacidades individuales, reconocimiento de la diversidad y multiculturalidad, razonamiento crítico, compromiso ético, destrezas sociales, trabajo en equipo, trabajo en un contexto internacional, habilidades en las relaciones interpersonales, ¿cierto? Las competencias interpersonales son las características y capacidades que permiten a las personas, dice, establecer una interrelación social con los demás, dice, supone habilidad de cada individuo personal e interpersonal. Se refiere a la capacidad o habilidad o destreza para expresar sus emociones y sentimientos de modo más adecuado y aceptado en la presión de los demás, de manera que sea posible una estrecha colaboración para objetivos comunes. Estas destrezas implican capacidad de objetivación, identificación, información de sentimientos y emociones propias y ajenas que favorecen el proceso de la cooperación e iteración social.
Eso era lo que estábamos hablando, ¿cierto? Por ejemplo, lo que habla de acá, eh, yo soy enemigo número uno de que el gobierno nos haya hecho desaparecer a los mestizos. Somos bolivianos, digamos, pero... Y ¿saben qué? Y Ruperto me va a dar la razón. En el censo del 2001, se dieron muchos errores, ¿cierto? Por las personas. Por así decir, la gente nacida en San José de chiquito, ellos decían que eran chiquitanos. No lo son, ¿sí o no, Ruperto? No son, ¿no? Hubo ese error. La misma gente nacida en Guarayo decía, soy guaraya. No lo son, no son de la etnia guaraya. Y así se ha dado mucho en el Beni, por ejemplo, lo nació en Santa Ana, ellos decían, soy Movima, decía, y iba sumando. Y a la larga resultamos, pues, que eran más originarios que los propios mestizos, ¿cierto? No es que, digamos, ni idea. Yo, por ejemplo, mis padres de mí eran, los dos son fallecidos, mi madre hace 30 años y mi padre hace 10, vallerandinos, de diferentes regiones. Y yo siempre digo, digamos, yo soy vallerandino, digo, porque cuando el gato pare en el horno, pare gato, no pare pane, digamos. Entonces, me identifico, digamos, por la cultura o por la manera de cómo me crearon, por la comida, la tradición. Eh, no la hablas. O sea, utilizamos el A para decir, no, mi hermano, la Miriam, el Saúl, pero no es con ese acento bayuno, digamos, sino de la manera de hablar. Y las comidas en sí, digamos, ¿no? Porque hay mucho. Y yo, por ejemplo, yo siempre digo que a pesar de no ser cruceño, conozco más tradiciones y más palabras y más cosas de aquí de Santa Cruz. Por ejemplo, yo digo, eh, no tengo nada contra los collas ya, sino la versión colla ellos dicen el majadito, dice, y el majadito viene porque lo majaron el charque. No, en Santa Cruz antes, en vez de decir oye, oiga, decían how. Y el tipo llega a su casa y le dice a la mujer que vaya y le cocine y la mujer va y le prepara el arroz, saca charque y le hace. Y al tipo le gustó el majao y le dice, le gustó la comida y le dice a la señora, majao, oye, oye, tráeme más. De ahí viene el originario la palabra majao, en realidad no es majadito. Ya los otros dijeron que es porque se golpea el charque, nada que ver. No en todos los lugares había tacú, ¿no, Ruperto? ¿O me equivoco? Sí, ¿no es? Igual la palabra cuñapé, digamos, es una palabra guaraní, que cuña es niña y pecho, ¿no? O sea, pecho de niña, por eso tiene la forma, digamos, ¿no? Entonces, la parte cultural es de música. Tuve la suerte cuando estuve en colegio que mi profesora era bien camba y ella nos enseñó taquear y chovena y todo. Y un amigo que tengo me dijo, ¿cómo sabes vos si no sos de aquí? Pero pues aprendí hoy en colegio. Hace 3 años tengo auto y recién hace 3 años que escucho radio, porque en mi casa no tengo equipo de sonido, no tengo, digamos, para radio, no escucho. Tengo tele. Mi casa lo ocupo para dormir aún. ¿Ya? Entonces, digamos, estas habilidades, esto es lo que estamos viendo nosotros acá, las competencias interpersonales, capacidades individuales, reconocimiento, es decir, tenemos que aceptar que existe una diversidad y una multiculturalidad en el ámbito en el cual nosotros nos desempeñamos. ¿Sí nos ven? Ya no es un razonamiento crítico, podríamos hablar de un pensamiento crítico que hay y un compromiso ético, mantenerlos con nosotros mismos, ¿cierto? Y en lo que habla de destrezas sociales, obviamente trabajo en equipo, trabajo en un contexto internacional y habilidades en las relaciones interpersonales. Esta parte de trabajo en equipo y relaciones interpersonales también, si hemos estado viendo en la parte de las competencias, es bien transversal en la mayoría de ellas, ¿cierto? Es decir, en la mayoría de ellas nosotros la vamos a ir viendo que pertenece a eso.
¿ya? Digamos, las competencias sistémicas son la destreza de las habilidades que conciernen a los sistemas como totalidad. Suponen una combinación de la comprensión, la sensibilidad y el conocimiento que permiten a las personas ver cómo las partes de un todo se relacionan y se agrupan. Estas capacidades incluyen la habilidad de planificar los cambios de manera que se puedan hacer mejoras en el sistema. Las competencias sistémicas o integradoras requieren como base la adquisición previa de competencias instrumentales o interpersonales. Es decir, tenemos que absorber ese tipo de competencia para poder nosotros hablar de las competencias sistémicas, ¿ya? Las competencias sistémicas es una combinación de imaginación, sensibilidad y habilidad que permiten ver cómo se relacionan y conjugan las partes de un todo, ¿ya? Por eso nos pide primero que aprendamos las competencias interpersonales e instrumentales. Capacidad emprendedora, iniciativa y espíritu emprendedor, ser creativo, ¿cierto? Capacidad de organización, motivación por la calidad y un aprendizaje autónomo, capacidad de liderazgo, justamente tener un liderazgo, competencia de logro, adaptación a nuevas situaciones, conocimiento de otras culturas y costumbres, y entre otras tenemos sensibilidad por temas medioambientales. Si nos damos cuenta, es como si estuviéramos absorbiendo las otras competencias, ¿cierto? Habíamos hablado de una sensibilidad medioambiental, habíamos hablado también de la parte intercultural, habíamos hablado del liderazgo en otra de las competencias que mencionaba, que nosotros tenemos que adquirir esa competencia para poder plasmarla. Por si acaso, cuando nosotros estamos diseñando la malla curricular por competencia, esta competencia nosotros la vamos asignando a las materias donde pertenece. Si se da el caso, ¿ya? ¿Por qué le voy a decir? La carrera diseña las competencias, ¿cierto? Que va a tener cada una de las áreas donde se está trabajando el diseño curricular y eso se le asigna al profesor de la materia para que él desarrolle los saberes para llegar a esta marca, a estas competencias. ¿Sí? Entonces yo tengo que ver qué es lo que yo voy a ir haciendo. Lo que estamos hablando de la capacidad emprendedora, esa iniciativa, un espíritu emprendedor. En las áreas de económica hay la parte de emprendedurismo que están dando y en tecnología en algunas partes igual. Ya, capacidad de organización, motivación por la cantidad, aprendizaje autónomo, que hemos ido nosotros aprendiendo lo más antiguo en la U. Capacidad de liderazgo, competencia de logro y adaptación a las nuevas situaciones y conocimiento de otras culturas y costumbres. Y sensibilidad por temas medioambientales, ¿cierto? Entonces, nuevas formas, nuevos lugares, nuevas capacidades para poder ejercer nosotros nuestra... La validez de esta encuesta dice que plantea Tuning a egresados y académicos ha sido aprobada en Europa y recientemente en el marco del proyecto Tuning Latinoamérica. El proceso en que se analizan y delibera el perfil profesional para llegar al perfil de egreso es conocido como la derivación de los contenidos formativos a partir del perfil profesional. Las competencias de ingreso son las que se adquieren durante los estudios. Acuérdense eso. Las competencias de ingreso, vamos a ver un cuadro que hay enseguida. Las competencias profesionales son aquellas que se adquieren en la práctica profesional
acercarse a las competencias profesionales requiere que las competencias de egreso sean completadas con práctica profesional relevante. Es decir, si yo voy a hacer alguna práctica dentro de mi carrera, tiene que ser relevante de importancia para que puedan asimilarse a lo que son las competencias profesionales. El principio que subyace en la derivación del perfil de egreso es el hecho de que la institución se centra en las competencias básicas pertinentes para el desempeño profesional de calidad. En otras palabras, dice el alcalde, la competencia de egreso es el punto donde llega el ámbito de acción de la universidad en el nivel de la licenciatura. Es decir, mi competencia de egreso es hasta lo máximo que la universidad me va a dar, ¿cierto? Con todas las competencias que nosotros hemos estado viendo, ya de ahí en adelante ya vienen las competencias profesionales que nosotros lo vamos a ir adecuando. Dice, el perfil de egreso es un profesional básico, dice, capaz de insertar exitosamente en el mercado de trabajo, es decir, un egresado calificado para desempeñar las competencias centrales de la profesión de un grado razonable. Es decir, yo cuando termino la universidad, adquiero las competencias que la universidad me ha formado, ¿cierto? Es decir, cumplo con los requisitos para poder titularme de licenciado o ingeniero o técnico superior en cualquiera de las áreas. Hasta ahí llega la universidad, la formación de la universidad en darme, perdón, en darme competencias de egreso. ¿Ok? Aquí en este cuadrito vamos a ver un poco mejor. ¿Ya? El perfil profesional, perdón, la derivación del perfil de egreso a partir del perfil profesional. ¿Ya? El perfil profesional, dice, se define a partir de insumos que determinan el entorno profesional como el ámbito profesional, los sectores productivos de servicio, las ocupaciones y puestos de trabajo relevantes, la dinámica del empleo, así como la revisión prospectiva ocupacional que culmina en la determinación de las áreas profesionales de grandes grupos de ocupaciones afines a un proceso de actividad productiva y se pueden tener contenidos profesionales comunes. El perfil profesional surge de tres elementos: competencia general, entorno profesional y áreas de competencia, ¿cierto? Y esto estamos diciendo que va en torno al ámbito profesional, es decir, los sectores donde yo voy a ir a desenvolverme como profesional que me está sacando a la universidad. Ahora acá, en el perfil de egreso, explicita la capacidad de actuar adecuadamente, dice, respaldado por conocimientos pertinentes y en coherencia con los principios éticos. Especifica tanto las competencias de egreso asociadas a conocimientos, habilidades y actitudes, como los atributos que recoge las características personales que debe poseer el egresado. Ok, entonces ahí dice las competencias de egreso asociadas a conocimientos, habilidades y actitudes que han sido los atributos que el estudiante ha adquirido en el tiempo de formación. Considera los resultados de la encuesta Turing, particularmente lo que identifica las competencias específicas requeridas para actuar en los ámbitos profesionales. Es decir, hace una selección de cuáles son las necesidades dentro del mercado profesional que él debe cumplir para poder desarrollarse. En el marco Turing, dice, refiere resultados del aprendizaje o el conjunto de competencias que incluye conocimiento, comprensión y habilidades que se espera que el estudiante domine, comprenda y demuestre después de completar un proceso corto o largo de aprendizaje, es decir, el tiempo de permanencia que este estudiante lo realice en la universidad. ¿Ya? En otros países, los niveles de formación están en función a la cantidad de créditos que ellos van sumando.
aquí en Bolivia y en Santa Cruz sobre todo, se toman en cuenta la cantidad de horas de los cursos que nosotros hagamos para que tenga validez dentro de lo que es el currículum, digamos. Dice, el perfil de egreso considera el contexto internacional, recuerden lo que hemos estado, perdón, internacional, lo que hemos estado viendo, el perfil del contexto nacional, el contexto institucional y el contexto disciplinar. Se recuerda, ¿no? Que ya lo vimos en aquí, ya lo vimos, justamente habla de eso, que para tomarlo en cuenta como mi perfil de egreso, me toma en cuenta esos 4 puntos en los cuales estamos. ¿Ok? ¿Preguntas?